Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un episodio más de Lleva eso País de Manzana y hoy les traemos un tema muy interesante porque sé que a todos les preocupa y mucho más en estos tiempos que estamos viviendo ahora en los temas relacionados con el dinero. ¿Por qué llega? ¿Por qué se demora? ¿Por qué, aun y cuando soy un experto en lo que hago, por qué si tengo todas las herramientas, si tengo las habilidades, no puedo concretar el tener pues esta fluidez o esta constancia en lo que estoy pues construyendo en las bases materiales? ¿Qué está pasando ahí? ¿Hay algo que no estoy viendo? ¿Hay algo que no estoy haciendo bien? En este episodio nos van a hablar Anet y Asenet desde el punto de las constelaciones y desde el punto de las leyes universales, desde la parte pues mística, mágica, de qué connotaciones tenemos que tomar en cuenta para realmente estar abiertos, receptivos a que toda esta parte llegue y la abundancia que nos pertenece, bueno, se haga presente. Desde las constelaciones también, si hay por ahí cosas atrás que estar revisando, porque está escrito desde que los libros sagrados que la abundancia y la prosperidad es para todos y no hay límites. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, la gran pregunta de hoy es, ¿habrá algunos tips? ¿Habrá algunas reglas que seguir? Seguramente tendremos recomendaciones muy interesantes, así que, pues, empecemos con este super programa. Yo también quiero tomar nota. Todo. Bueno, pues yo me basé en un curso que tomé sobre la prosperidad con mi maestrito, que lo amo, Alfredo Besosa, que tiene así como es discípulo de la magia del amor. Entonces, la verdad es que ahí me cayeron muchos veintes en ese curso y como que se los quise compartir porque de alguna manera son cosas muy básicas y muy fáciles de seguir y yo sí he visto muchos resultados. Entonces, bueno, pues la primera que me cayó así como balde de agua fría, dije, primero tienes que ser rico y para ser rico, una persona rica es la que disfruta lo que ya tiene. Entonces, si no eres rico, primero no puedes ser próspero, que es ya la persona que entonces ya puede tener más de lo que está disfrutando, ¿no? O sea, ya es gente que ya puede tener suficiente para comprar más cosas, etcétera, ¿no? Pero lo más importante siempre él mencionaba que era así como el tú sentirte completamente agradecido y disfrutar lo que ya ahorita tienes, ya te hace una persona rica y de ahí viene lo siguiente. El asumir el 100% de la responsabilidad de tu abundancia, porque muchas veces lo que nos pasa es, no tengo porque mi esposo no me da, porque el gobierno, porque el presidente, porque la crisis, porque etcétera, no, porque no me pagaron, porque me robaron. Entonces, la gente que se la vive en papeles de víctima tampoco puede acceder a esa abundancia, porque al final la abundancia y la prosperidad son una energía. Entonces, ¿cómo quieres tú alcanzar una energía que es muy alta, definitivamente, si tú estás vibrando bajo? Estás vibrando la víctima, vibra bajo, no tienes acceso a esta parte, ¿no? La otra es que es bien importante la energía, o sea, que tu energía esté vibrando en la sintonía, pues, lo más alto que puedas, ¿no? No es como que tengas que llegar a cierto punto, a cierto nivel, pero entre más enfoques en estar tú, eh, por ejemplo, te cuenta, con el ejercicio, con meditación, con dormir bien, con estar positivo, con estar agradeciendo, o sea, todo subir la frecuencia te va a ayudar muchísimo a acceder a estas vibraciones de la abundancia. La otra es no valorarte por el dinero. La gente que se valora por el dinero, que cree que vale por lo que tiene, tiende a perderlo, definitivamente. Wow, Entonces, es muy interesante. sí, por más que tengan, hay gente muy millonaria que entonces cree que nomás porque tiene esa cantidad de lana es porque lo aceptan, porque lo quieren, a la mera hora pierde todo para darse cuenta que tiene muchas otras cosas por las cuales valorarse y no tiene nada que ver con el dinero. Eh, hay otra cosa que él decía mucho, que era como disfrutar de todo lo que puedes experimentar. O sea, no necesitas que sea tuyo para experimentarlo. Entonces nos decía, ¿qué parte del universo puede estar a tu nombre? O sea, ¿qué porcentaje del universo puede estar a tu nombre? Dices tú, o sea, no llega ni al punto 000 y tanto, ¿no? Pero ¿qué tanto parte del universo puedes disfrutar? Toda. Entonces nos hizo hacer una lista que yo se la recomiendo hacer porque yo no lo podía creer cuando la hice, nos puso, pongan una lista de todo lo que tienen. Entonces, pues ahí va, ¿no? Entonces empiezas a decir, no, pues tengo aire para respirar, tengo un cuerpo sano, tengo una familia, tengo estos órganos que funcionan, o sea, todo lo que tienes, todo, o sea, es interminable, ¿no? La lista. ¿También Dice, tengo esos materiales o nada está más? bien, también. Sí, Y tengo tengo un un carro y tengo carro, una tengo casa mi y ropa, mi sí, comida. es demasiado. Y por otro lado te decía, ahora van a poner en esta otra parte una lista de lo que quieren.
te juro que no pasa de 5 o 10 cosas. Entonces, ahí es donde te das cuenta de todo lo que realmente tienes y de todo lo que puedes Que no lo disfrutar. ves por Ajá. estar poniendo la mirada en todo lo que no Sí. O tienes. sea, no tienes que ser dueño del avión para disfrutar de viajar. No tienes que ser dueño del hotel para disfrutar un cuarto y una vista espectacular. No tienes que ser dueño de la ciudad, pues la ciudad es tuya. O O sea, del mar. o del Imagínate sol. el dueño del mar. Sí. Vende este pedacito de mar, por favor. Exactamente. Entonces dice que de las mejores técnicas para la prosperidad es disfrutar de lo que tenemos. Entonces a mí también eso me hizo muy interesante. Y evitar poner la tranquilidad en lo económico. O sea, si tú te basas que tu paz va a venir cuando tú tengas, te vas a dar cuenta que cuando tengas y puedas comprar lo que quieres comprar, luego te va a venir otra preocupación por no tener alguna otra cosa. Entonces, como que te quites esa idea y creencia de poner ahí la paz. Eso yo lo he notado mucho. Hay mucha, nosotros le decimos la incomplitud, o sea, y se ve mucho en los números 4, 8 y 22. Que aquí doña es 4, ¿verdad? Pero, Que nunca es suficiente. Es como que siempre voy a ser feliz con lo que tengo que, o sea, con lo que sigue en la lista. Sí. Esto ya, o sea, esto ya lo tengo, aquí ya está, pero aquello que sigue, eso sí me va a hacer feliz. Sí. Y siempre les pongo un ejemplo cuando estoy dando clase, ¿verdad? Que les digo, es como estoy junto y junto para comprarme, no sé, el iPhone 14 y apenas lo compro, ¿qué crees? Pues ya salió el iPhone 15. O sea, ya es el que sigue. Entonces, y es medio parte de vivir en el presente también. O yo me he hecho muy consciente, a mí sí me pasaba eso del 4, y lo que tuve que hacer es ser muy, muy consciente de, pero ahorita tengo esto y lo puedo disfrutar, y muchísimo. Entonces, de hecho te dicen, cuando tú aprendes a disfrutar lo que tienes, entonces, y lo administras bien, porque aparte es como cuidarlo, porque muchas veces te pasa que vives en una casa y dices, no me gustó, empiezas a maltratarla y a no cuidarla, y etcétera, no tienes acceso. Porque me voy a cambiar pronto, y entonces y eso te hace no tener acceso a pasar de nivel a que te den otra. O no, yo no sé, ¿verdad? Digo, a lo mejor es una idea mía, pero no sé ni dónde lo escuché, pero oí que cuando tú tienes como tu refrigerador lleno y tu despensa como con cosas, porque muchas veces dice, no, nada más voy a comprar lo que me voy a comer, 2 papas, 3 huevos, un tomate, un limón, un tetrapack chiquitito de leche. Abres el refri y hay, o sea, todo vacío, y ves 4 cosas y dices, o sea, ya sales de la casa así como que no tengo nada en el refri. Claro. Pero entonces cuando ves como esta parte de, ahí tengo comida, es la alacena, están las cosas que necesito y ahí pues frijol, arroz, harina, etcétera, por si se ofrece. Te vas a sentirte como que tengo mucho. Tampoco irse al opuesto. Yo tenía un amigo que decía, es que tú puedes ir a hacer el súper en mi casa. Mi mujer es tan loca, tenía una 4. Tenía así como de la sección de las latas de no sé qué. No, y dime a mí como cáncer y con raíces árabes que tengo la cena como si fuera a haber una guerra. O sea, a veces hago consciente. En tu búnker. ¿En serio? Digo, ¿por qué? O sea, tengo que tener una caja de leche de almendras, una caja de no sé qué, una caja. O sea, estamos hablando de 12 paquetes de cada cosa. Sí, bueno, pero eso te da paz. No, y papel de baño, cuando decían que se acabó ese, yo creo que pillo. O sea, tengo que tener mucho, o sea, sí, y a veces lo trabajo, no, voy a ir con una lista y no me voy a salir de la lista. No hay manera. Pero, a ver, entonces, sí sería conveniente como tener como el refri con cosas o la alacena, o mejor. Es que si tu creencia es esta, de que yo si tengo esto me siento abundante, dátelo. Pero por supuesto, hay gente que dice, pues el refri me vale, o sea, yo mi closet. O yo sí tengo mis perfumes, o yo sí tengo mis zapatos, o sea, cada quien. O yo, sí, nada de esto. Mi abuela, la verdad es que para mí es un ejemplo así de vida, porque es la persona que conozco que más disfruta y más feliz es sin tener que tener tanto tema material. O sea, ella es feliz con lo que le pongas, o sea, es decir, le pones una cervecita y unos quesitos así, se lo echa y lo disfruta como si estuviera en el manjar de la vida, de cuenta. Entonces, como que sí, ella vive en una abundancia que yo, la verdad es que yo no viviría en esa abundancia igual, porque pues mis creencias son otras, ¿verdad? Pero es como aprenderle a eso, ¿no? Sí, pero si te gusta puedes ir como switchando para decir, bueno, pues esto es delicioso, Sí. pues mira que ni se complica. Exacto. Y qué maravilla. Y luego hay gente que quiere guardar y no se atreve a soltar nada. A mí no sabe la paz que me da regalar. O sea, No, o usar. Cuando te sabe que tiene todo con etiquetas en el puesto, te digo, es que esto no puede ser sano, o sea. O no se sientan en la sala porque es para eventos. sí, o sea, oye, ¿y cuál evento? Es bueno, o sea.
Sí. Yo Esos la sueños verdad, son para cuando venga alguien especial. sí, oye, Oye, pero se es especial. O cuando voy a guardar estos pantalones para cuando sea un evento. O sea, igual es el evento es ahorita porque cuando las pero no te pijamas. quedan otro día porque engordaste, flacaste, Claro. creciste. O pasaron de moda. La pijama para el hospital, ¿cuántas señoras no hay de esas? Esa es la pijama para cuando me vaya al hospital. ¿Pero por qué estás en el hospital? Que no vas a estar a lo mejor todos los días. Entonces, sí, tiene todo esto que ver con O el las disfrute. vajillas, que me encanta, porque Claro. aquí en casa de La de alguien, Navidad. de repente comemos aquí y te saca cosas siempre bien bonitas y dices, yo, esta es la vajilla para Navidad, Sí. o esta es la vajilla para sí. Es que no hay nada como usar las cosas, no hay nada como disfrutar. Bueno, para mí es como que las casas son para usarse. O sea, hay gente que no le gusta invitar, se empieza a estresar. A mí me encanta la casa llena siempre. O sea, me gusta que, oye, si compré platos, pues los voy a usar. Y si compré ropa, me la voy a poner. Y si tengo, lo puedo compartir. O sea, como no me da miedo esa parte de se gasta. ¿Qué se gasta? Se vive. O sea, Exacto. no hablo gastar dinero, hablo se gastan las cosas. Se deteriora. Se deterioran. Nada se me hace más como triste que vivir una vida sin gastarla, Ujú. a mí. Entonces, Sí, tienes pues hay que gastar la vida. Totalmente. Bueno, y el otro punto muy importante es el tema de la ayuda y el servicio, porque claro que nos enseñaron que tú tienes que dar siempre de más y entonces que la mano derecha no sepa lo que hizo la izquierda y el que da más recibe. Esto es una mentira vil. ¿Por qué? Porque al final lo que estás haciendo es, para empezar, pensar que la capacidad del otro no es suficiente, que tú tienes que hacer algo para que esté bien, ¿no? Entonces es como dudar, es una parte del ego, de decir, híjole, es que si no lo ayudo no va a poder, ¿no? Y la otra es que, pues ok, si tú estás en un poquito en el nivel más avanzado y entonces ves a una persona que necesita, por ejemplo, dinero, y tú le das el dinero, es como darle el pescado en vez de enseñarlo a pescar. Entonces, si tú le das el pescado, todos los días va a tener hambre y todos los días te van a ir a pedir. Y el día que le digas, oye, ya se me acabaron, entonces el güey te va a decir, oye, por tu culpa me morí de hambre. Entonces, al final, acaba siendo gente muy malagradecida, se acaban teniendo como rompimientos en relaciones, en amistades, etcétera, porque al final estás endeudando a alguien. Y una persona que está en deuda siempre se va a ir. No, Te va a dejar de contestar. y estás rompiendo una de las leyes más importantes del equivalente de las leyes espirituales, que es la ley de la correspondencia. Exactamente. Sí, de la reciprocidad. O sea, tú no puedes nada más dar. O sea, también tienes que dejar que el otro dé, Exacto. porque si no, o sea, la interfieres y se rompe la ley de la abundancia. Exactamente. Entonces, sí, mucha gente, me tocan a mí muchos pacientes que se me atoran ahí, porque me dicen, ¿cómo? O sea, no lo voy a ver en la calle, pero a mí 10 pesos no me van a hacer ni más rico ni más pobre y a esta persona va a comer. Sí, pero estás enseñándolo a pedir y no a generar. Entonces, no estás ayudándolo. Realmente, el ayudarle para dar un brinquito cuando se va a meter luego en un pozo, pues no estás ayudando. Entonces, al final, suena como una interferencia, ¿no? Entonces, aquí hay que dejar que la gente pues viva lo que tenga que vivir, entre más rápido tocan fondo, más rápido van a salir, y yo sí era mucho de regalar y dar y dar todo lo que tenía, y no funciona, o sea, me funcionó mucho más la parte de la justicia, porque no es ni de los buenos ni de los malos el mundo, es de los justos, o sea, tú recibes lo que tú te generaste, y punto. Ahora, también hay temas como, por ejemplo, me encontré dinero tirado, o de repente la señorita se equivocó y me cobró 5 blusas en vez de 6, o cosas así, ahí sí creo yo que tienen que ver regalos del universo, ¿no? Entonces, está bien, recíbelos, también hay que aprender a recibir, porque mucha gente eso tiene, sobre todo los de agua. Los cáncer, los piscis y los escorpión, no hay forma que acepten una ayuda, ¿no? Oye, ahorita que, perdón, te voy a interrumpir, claro. pero ahorita que dices de que es un regalo en el universo, una vez estábamos de viaje y una amiga pidió por internet unas cosas para sus hijos y le llegó había pedido 2 bermudas y le llegó una chamarra espectacular con zorro así gigante, o sea, estaba divina. Y tipo furiosa que porque pues ella no pidió eso. Entonces se sentía furiosa, muy, muy enojada. Y yo, pero es tuya, te digo, o sea, no, Regalo no del tengo, universo. no tengo paz. Ah, bueno, pues escribe un correo y avisa. Entonces escribe el correo y en servicio al cliente le contestan pues que si había sido un error, que se disculpaban por lo de las bermudas, que se quedara la chamarra. Seguía enojada que tenía la chamarra porque es que estás diciéndole al universo que no te corresponden las cosas. Entonces pone en el chat, oigan, alguna de sus hijas se vaya a estudiar tipo a algún lugar frío porque no me atrevo a usarla. Entonces, Imagínate no saber recibir ni pero ella toma muchos cursos conmigo. Es más, incluso la magia del amor con Lorena, que lo vimos ahí en años después ese tema, porque Lorena Villarreal, que también Sí, claro. Y entonces volteó y le dije, ¿ya oíste lo que te están diciendo en la clase? O sea, hace 4 años no aceptaste. Es más, deja tú, la puso en el chat, se la lleva la hija de una amiga, como que estaba muy alta, no le quedaba la manga, y estábamos en un viaje
Y le dije, Wally, o sea, quédatela. O sea, caso es que se ha rotado esa chamarra por todos lados. Y lo más A ver, padre ¿cuánto nos llega? Sí. es que fue una cosa de no recibir. Y ahí es como te caen los 20. Dice que es cierto, a veces te están diciendo, ya es tuya. ¿Por qué te sentirías mal con que algo fuera tuyo? Entonces es hacer las paces con recibir. Y es mucho despertar en numerología la energía del 2, de saber recibir. Parte femenina de no nada más yo doy y me hago cargo por recibir y alguien. Sí, siempre, bueno, y lo sabemos porque lo expresan en muchos medios de comunicación, y es verdad, a uno le hace más feliz dar, pero también tiene que aprender a recibir, porque si no, no le da permiso, que fue justo lo que dice Anet, al otro de hacer su chamba, ¿verdad? De hacer su parte. Y cuando aprendes a recibir se siente padre. Sí, Se siente muy bonito también. sí, ¿no? sí. Sí. Podría haber notado últimamente. Sí, la verdad que sí. Sí. Entonces, bueno, esa es la otra parte. Y por otro lado, también generas mucha abundancia cuando te haces experto en lo que tú haces, ¿no? O sea, siempre mi maestro nos decía, compárese siempre, lo que ustedes hagan, compárese con la empresa de Disney. ¿Qué es Disney? Tú llegas, te tratan espectacular, te sonríen, todos están vestidos impecables, el lugar está súper limpio, huele delicioso, todo te atienden así que lo máximo, ¿no? Entonces, yo como, por ejemplo, astróloga, yo pues viendo eso dije, definitivamente tengo que dar un buen servicio, entonces pues yo me arreglo para atender a mis pacientes, pongo mi consultorio muy bonito, muy acomodadito, que siempre huele bien rico, o sea, como que todo esto es parte de lo que tú estás dando. Entonces, ser experto, más aparte de dar un buen servicio, más aparte de tener como la parte de los contactos y todo lo que tiene que ver con relaciones, eso te hace, obviamente, también muy abundante. Y la otra es que nos hablaba también de leyes, hay una ley del 2, que entonces te dice, si tú quieres algo y no sabes si hacerlo o no hacerlo, tú tienes que caminar. O sea, no puedes quedarte estático pensando a ver si me llega. Ajá. Entonces tú dices, a ver, ¿me voy o no me voy? Por ejemplo, de viaje. No, pues déjame ver si es bueno para mí irme. Entonces, si todo empieza a fluir, y oye, encontré el vuelo baratísimo, o encontré un super paquete, etcétera. Entonces, como que todo se empieza a acomodar, entonces te dice diciendo el universo, es que sí es por ahí. Pero si te empiezas a poner trabas, entonces ahí vas como tropezándote todo el tiempo, entonces te diciendo no es. Entonces, uno sí y el dos es no. O sea, Se sí llama o la no. ley del 2, Sí. cuando estás entre dos cosas, Ajá. una disyuntiva. Exactamente. ¿Hago eso o hago Sí. eso? Entonces, tú caminas y donde fluya es por ahí. Si no fluye es porque no. O sea, eso realmente es la respuesta que te están dando. No te la escuchar las señales. No te va a llegar así nomás, así de, ay, estoy sentada, déjame, me voy a poder preguntar. Digo, hay formas, ¿no? Pero dicen que siempre la respuesta es la acción. O sea, tú avanzas y te van a frenar si no es. Pues también hay gente muy terca, ¿verdad? Entonces, para la gente muy terca, hay otra ley que se llama la ley del 3 y el 7. Entonces, esta ley te dice que intentes mínimo 3 veces, máximo 7 veces. Ya si la séptima, ¿no? Ya, no, ya, por favor, ya para. Por si te resistes a la ley del 2. Hasta el 7. Hasta el 7 ya, ni una más. Entonces, sí, son tips así como son muy fáciles, la verdad, y sí te cambia todo. La verdad, el tema, por ejemplo, ahorita que decían de aprender a recibir, sí te estoy hablando de recibir todo desde un chocolate, una invitada a una comida, un regalo que te Qué guapa, qué bonita, que la gente. Todo. Ay, no, hombre, o sea, ¿por qué? Pues gracias, o sea, como. Yo era mucho así de, no, gracias, no, yo puedo sola, no, qué pena, no, qué flojera, porque si me da el otro, voy a tener que yo también dar, cosas así, o sea, son creencias. Pero al final dices, oye, si me están dando y regalando algo, y yo lo recibo, le estoy abriendo las puertas de la abundancia para que llegue lo que sea, por donde sea, no importa. Porque mira, ahí apoyándote en eso de lo que estás diciendo, hay una pues, ejercicio para la abundancia que se llama, no me acuerdo ni cómo se llama, pero tiene que ver como con el juego del café o algo así le pusieron. Después se los traigo porque la verdad que está súper interesante, pero realmente se basa en sembrar. Lo desarrolló un budista que se le dicen Geisha Michael, que era una persona estadounidense que pierde a su familia y pasa por un momento muy devastador en su vida y decide irse a Tíbet y empezar a vivir con los monjes, pero ya se había graduado de Harvard, una cosa así. Entonces, ya cuando él termina toda su formación, su maestro le dice que ya llegó su momento de regresar y empezar a impactar a donde él había venido. Y decía, es que yo no me quiero regresar, y soy súper feliz. O sea, él se va y empieza pues, a hacer una empresa, pero con la filosofía del que había aprendido en el monasterio. Y él le puso pues la parte de las semillas. Tiene un nombre, se me va ahorita de la memoria, pero bueno, se las voy a poner por ahí.
Y esta teoría de las semillas es que lo que siembras cosechas, que eso ya lo sabemos todo el mundo, pero él tiene que ver y empieza que todo el tiempo estamos sembrando semillas buenas y malas, todo el tiempo. Entonces, y lo equiparaba como, por ejemplo, si tú siembras en tu jardín, no sé, calabazas, si pones ahí las semillitas de calabazas, pues no las vas a dejar ahí, ¿verdad? Y menos en Monterrey, que estamos a 45 grados hoy. Menos, sino que las vas a tener que estar regando, las vas a tener que estar nutriendo para que crezcan, para que den fruto. Entonces, si ustedes se ponen a analizar de qué tamaño es la semilla de una naranja, como este tamaño más o menos, ¿no? Sí, sí, sí. De este tamaño más o menos es la semilla de una naranja. Como tu piedra, tu anillo Sí, verde. ándale, una cosita así. ¿Y de qué tamaño es el árbol que sale de esa semilla? ¿Y cuántas naranjas da el árbol que sale de esa semilla? Eso está cañón. Es como el bambú. A mí la historia del bambú me impresiona porque por 7 años está echando raíces y creciendo para adentro. 7 años tú no ves nada. Está el bambú, está la tierra, no hay nada. Hacia Y de adentro. repente, ¡pum!, en un mes crece todos los metros que crece el bambú. O sea, como primero todo el trabajo interior que tienes que hacer para después crecer. O sea, y eso de la naranja también, como algo tan chiquito. Bueno, simplemente el ser humano, o sea, la concepción del ser humano, ¿de dónde sale? Y luego sí, pero en esta parte de esta dinámica que ese señor hace, dice que por cada semilla que tú siembras, Ajá. se te multiplica, pero también por la parte buena, pero de la misma manera por algo que tú siembras mal, por ejemplo, ay, qué vieja tan antipática, ojalá que, no sé, Si te dan la mala onda a alguien o sí, así. sí, o que, no sé, que se le arruga el vestido, lo que sea. Entonces, todo eso también se te multiplica. Entonces, la abundancia es, desde esta teoría, que entre más siembras, más regresas. Y entre más siembras, más regresas. Pero hay que ser muy, muy cuidadoso qué es lo que estás sembrando. Porque también si estás sembrando cuestiones inconvenientes o mala vibra o mala energía, desconfianza o Miedo. miedo o lo que sea, también va a regresar. Entonces, de la misma manera que tú vas a estar regando tus semillitas allá de las calabazas que plantamos, la, esa técnica tiene 4 pasos, pero al final, el último paso es que te regocijes de lo que hiciste. Que cuando antes de dormir vayas a descansar, digas, fíjate, por la clase que yo le di a esta persona ahorita está teniendo estos ingresos, o por la consulta que yo le di, mira, me acabo de enterar o me habló, me mandó un mensaje de que se le resolvió el asunto, o sea, de estas cosas con las que eso también siembra. Claro. Claro, Eso también totalmente. siembra. Me encanta. Ujú. También hay otra parte que es como las creencias, ¿no? O sea, que nos inculcaron también pesa muchísimo, porque de repente, si tienes unos papás que siempre están diciéndote que no hay dinero, que no vas a poder, o que tienes que, la creencia típica de que si no trabajas muchísimo, entonces no vas a poder tener dinero. Entonces, eso yo lo he como compensado mucho me leí el libro de Saint Germain, del libro de oro, no sé si se lo han leído, pero es buenísimo. Entonces ahí lo único que hace es como que te regresa a tu ser, decir, a ver, yo soy la prosperidad, yo soy la abundancia. Entonces cada que me entra un miedo de no vas a poder pagar y si pides un crédito y entonces, No. ¿qué? Vuelves así como a decir, a ver, no, si yo soy prosperidad, porque yo soy opulencia, ¿qué me están hablando? Entonces es como, te vuelves a reafirmar esa parte y ese pensamiento, esa creencia como que se queda ya en otro lugar. Ahora vamos a ver con constelación. Sí, muy, muy importante información que dicen. Desde las constelaciones viene lo que hemos escuchado del dinero. A ver, en casa, ¿qué hablaba papá sobre el dinero? ¿Qué hablaba mamá sobre el dinero? Entonces, la invitación es, escúchate cómo te expresas del dinero. Si piensas que el dinero es malo, si tienen la creencia en tu sistema de que el dinero cambia a las personas, todas esas son creencias que pueden ser positivas o negativas, pero siempre en la conciencia de decir frases como, por ejemplo, está podrido en dinero. O sea, ¿qué es eso? O sea, ¿dónde lo escuchaste? O sea, ¿cómo alguien se pudre en dinero? O sea, no tiene ni la lógica, pero es una creencia donde se escuchó y imagínate cuando tú dices podrido en dinero, estás realmente hablando que si tienes dinero te vas a podrir. Ajá, echar a Entonces, perder. ¿cuándo vas a entrar a una abundancia? Porque dices, si soy abundante me pudro. Entonces, lo que escuchamos sobre el dinero hay que estar en la conciencia. Segundo, hay historias en la familia
donde se pudo generar una deuda que la descendencia puede estar pagando. Por ejemplo, si en tu árbol está alguien que estuvo en la política o que era terrateniente y maltrataba a la gente o tenía esclavos y utilizaba su riqueza, la generaba a través del sacrificio de muchas personas y no era justo con sus empleados, ahí hay una deuda. Entonces viene alguien en una generación y te va a decir, yo batallo mucho con la servidumbre, siempre me roban. ¿Qué pasa? ¿O por qué tengo buenos ingresos pero no me atiende el dinero? Se me rompió la tubería, llegó el recibo de luz de no sé qué tamaño, o tuve que pagar esto, entonces me quedé en ceros. Y vuelve a suceder la historia, y vuelve a suceder, pero entonces el hermano también, y entonces el tío y entonces el papá. Entonces es una repetición. Tienes que observar, porque las historias como se están repitiendo, entonces hay que observar. A ver, en mi árbol, ¿cómo están mis hermanos? Si tienes hermanos, en su economía. ¿Todos andamos en la abundancia o mordiéndonos las uñas? En los primos, cerca de primos hermanos, en los tíos, o sea, ves el resumen de cómo está la familia. Y como son lealtades, si alguien batalla, entonces los otros dicen, no, nosotros también tenemos que batallar, porque pues, en la familia sí es, o sea, es el estar en ese sentido de pertenencia, de hacerlo igual. Si hay una familia en abundancia, cuando alguien sale de estar en una situación de no abundancia, con mucha facilidad recupera otra vez una fortuna, porque es la lealtad al sistema. Si en la familia es pura abundancia y alguien no está, hace todo hasta lo que ni te imaginas, se le alinea para estar otra vez en abundancia. En cambio, cuando una familia vive en pérdida, hay que estar, cuando estás en esta observación, hay que hacer algo, ¿sí? Ahí una de las herramientas es constelaciones, porque está hablando de que hubo algo. A veces esa historia sí se sabe y a veces no. Cuando se hace una constelación o un análisis del árbol y hay historias donde hubo víctimas y victimarios, historias de guerra, donde es que en la revolución llegaron a mis abuelos y les quitaron todos los terrenos y se los quedaron los que estaban en el otro lado del bando. Si esas historias se repiten, ¿sí? De una manera 2023, pero se repiten en pérdidas de terrenos, de propiedades, de casas. Entonces ahí hay que trabajar en constelaciones, siempre es pedir permiso, haciendo consciente dónde fue esa lealtad y dónde estoy enganchada en ese dolor y lo vuelvo a repetir para querer ayudar. Siempre hay señales, ¿sí? Hay que estar en la observación. Si veo que con mucha facilidad puedo acumular cosas, pero luego me voy a la pérdida, hay una lealtad. Ahí hay que determinarla. Cuando hubo injusticias, ¿sí? En una repartición de herencia, son historias que se repiten. Son historias que se repiten. Pues una nos sirve para no hacer lo mismo. Si no aprendiste, vas a volver a hacer lo mismo y de forma injusta se va a repartir una herencia. Otro punto muy importante a trabajar a través de las constelaciones para estar en la relación con el dinero es la relación con la mamá, ¿sí? La relación con la mamá. Recuerden que aquí no hablamos de amor, sabemos que todos amamos a mamá, pero sí cómo estás en tu posición de hija con mamá, porque mamá es la entrada a esa parte de la abundancia. Entonces son varios puntos a ver. La relación con la A ver, mamá. por ejemplo, si alguien no tuvo una buena relación con mamá y está complicado y dice, es que yo no, ni loca voy, ni la acerco y le hablo. O sea, trabajarlo es por su lado, de forma tal vez alejada, o sea, continuar con su distancia, porque para esta persona le es complicado acercarse y trabajarlo desde las constelaciones. Sí, y desde la conciencia, o sea, cuando comprendemos o aceptamos, que hablamos en un programa de la aceptación, cuando aceptas, mira, me tocó este papá y esta mamá, no los voy a cambiar, ¿sí? Ellos hicieron lo que pudieron. Y ahí es cuando empiezas a entrar en un estado de gratitud, cuando reconoces que hacen lo que pueden, ¿sí? Siempre queremos los hijos más, no tenemos llenadera. O sea, si te llevaron a una escuela porque te llevaron a esa escuela, si te dieron sopa porque te dieron sopa, si te dieron Gerber porque te dieron Gerber. Entonces siempre estamos queriendo más.
pero cuando estamos, por eso cuando entramos a la adolescencia nos ponemos rebeldes para decir y gritar de forma inconsciente, me diste demasiado, entonces ahora me voy a enojar, ¿sí? Y empiezan ahí para buscar un equilibrio. Entonces, desde el punto de vista del dinero es reconocer, aceptar en el árbol en el que venimos, ponernos en gratitud con mamá. Una forma de ponernos en gratitud es cuando dejamos de enjuiciarla y es todo un tema, ¿sí? Dice, no, estoy bien con mi mamá, ok, te voy a encerrar 2 días a ver si es cierto con mamá. Y si te toca un botón es que todavía ahí hay puntos a trabajar porque es muy fácil poder entrar en el juicio con la madre. Segundo, dice, no, yo estoy bien con mamá, estoy segura que esa no es la situación con mamá, entonces hay que ver, observa cómo está tu árbol, ¿sí? ¿Cuántos escuchas que se están quejando por el dinero? Entonces ahí hay que trabajar algo en tu árbol. A veces es en la familia de papá, sí, a veces en la familia de papá. Si las creencias son de el dinero me lleva a la muerte porque hubo algo en el árbol donde alguien con abundancia tuvo un Secuestro. accidente o un secuestro, pues se genera un miedo, ¿sí? Y es una creencia, no, si tengo dinero me matan, o me pasa algo, o tengo que ¿Te puedo vivir siempre en la incertidumbre. preguntar algo? O sea, en un país como el nuestro, que se oía en los 70s, 80s, de que la crisis, o sea, como que hijos de la crisis esa generación, pero pues seguía pasando los años y seguía habiendo como una crisis tras otra. ¿Eso cómo se sana si es todo un país? Sí, son creencias, total. Incluso yo una vez estuve viendo una película de Pedro Infante, Ujú. ¿sí? Y hablaba ya de la crisis. Dije, oh, o sea, Sí, ya como no que de es el la país de la crisis. O sea, por años, sí. que son creencias, sí. Sí, pero Son pues digo, yo creencias. nací en el 74 y oí la misma versión digo, ya ni la oigo esa. O sea, como que, pero ves a la No la gente. incluyo. Sí, no, pero oyes mucho, escuchas, cada vez que cae cambio de presidente o lo que sea, la gente está hablando de la crisis, y la crisis, y la crisis, y entonces pues, crecí. Yo básicamente no me acuerdo de que el mundo no estuviera, o sea, el país no estuviera en crisis, no me acuerdo. Sí, porque son creencias, obviamente dices, ay, es una realidad, fíjate cómo está la moneda, cómo está, o sea, son situaciones Sí, que entre que sí son ciertas, pero aunque esté en una situación estable, en el peso, de todas maneras, se escuchan las mismas quejas, ¿sí? y entonces, Porque ¿cómo se ya es sana una cuando es creencia, general el país? O sea, en porque es constelaciones. un campo, porque es un campo. Entonces, Pero yo creo que la pregunta de Ale va a ser como, así es lo que estoy entendiendo yo. O sea, el problema está everywhere. O sea, donde voltees, sí, ahí está. ¿Cómo le hago yo que vivo dentro de esta célula o de este Ahí es, grupo ajá. de gente para que a mí, por lo menos en lo que a mí respecta, se vaya quitando el No se impacto? permee, o sea, Sí, se vaya liberando claro, el es impacto. el pedir permiso, sí, el honrar con nuestro trabajo a nuestros ancestros. Y bueno, fíjense, hablamos de un país que es muy común que se esté hablando de crisis y todo, y aquí vive uno de los hombres más ricos del mundo. Varios, no nada Sí, más Sí, varios. uno. no, claro, no, Entonces dices, ¿cómo? Entonces él tiene otras creencias, ¿sí? Él en su sistema se permitió esto, ¿sí? Entonces es Sí. romper todas estas creencias. Fíjate, yo iba a hacer una pregunta como la de Ale, me ganaste el tiempo, porque a mí andamos me ha tocado telepáticos. mucho ver familias, que toda la familia está en escasez, toda la familia vive en escasez, pero sale un hijo, un así, gallo giro de pelea, y él finalmente da el salto, todos empleados, y se convierte en empresario, se la juega, y se vuelve súper abundante, y luego tiene hijos, y los hijos siguen en esa abundancia, pero voltean el árbol, y el árbol todo está en carencia. Entonces, que es un poco en un microcosmos, lo que estamos hablando del macrocosmos del país. ¿Qué hizo esta persona? ¿Qué hizo él que sí pudo romper las creencias porque no se fue a constelar? O sea, Sí, no, ¿qué no. hizo? ¿Me Tiene que entiendes? ver una con los pensamientos, Ujú. una que supo trabajar las leyes, porque son leyes que Sí. rigen la parte también de la energía del dinero, ¿sí? El cómo te relaciones con el dinero, es cómo hablas del dinero, cómo cuidas el dinero. No se trata de que pienses que el dinero es todo, porque hay áreas donde el dinero no tiene nada que ver, ¿sí? Pero si tú estás enfermo y vas al hospital, pues no vas a llegar con todo el amor, te van a decir, no, pase su tarjeta. Si tú Sí. vas a un carro, no, pues aunque sea la persona más amorosa del mundo, esto te cuesta. Entonces, en el área donde se ocupa el dinero es sumamente importante. Entonces, esa importancia
se la debe de dar. Hay áreas donde no se ocupa el dinero y ahí es X, es cero, pero donde se ocupa sí. Entonces, como tú te relacionas en esas áreas es muy importante porque entonces es como una relación. Imagínate que a tu novio le digas, ay, no, no te quiero. Se va a ir. Entonces el dinero, no lo quieres, pues se va a ir. Porque es tu relación con No el hay que dinero. enamorarnos del dinero de verdad. Pero todo el país. Pero fíjate, hay otra cosa que también aprendí, este ya fue directamente del Schmedling, ¿no? Una evidencia. Él decía, nadie, ni un ser humano vino a esta tierra como misión a hacer dinero. O sea, nadie se dijo que llegué aquí a hacer lana, no existe. O sea, todo el mundo traemos una misión y traemos una función y venimos a dar el mejor servicio y el dinero es un resultado. No es la meta, o sea, es un resultado de tu buen servicio. Entonces, si tú te estás enfocando en cobrar y en el dinero que voy a ganar, etcétera, no llegas. Llegas cuando tú dices, tú sueltas el tema del dinero y tú te dedicas a dar lo mejor de ti y entonces vas a obtener ese resultado. Claro. Pero ¿cuánta gente no hay que cree que tiene que estar siempre haciendo eso? O sea, Pero no viniste yo a creo eso. que es que hay muchas teorías que se contraponen, porque fíjate, yo sí creo firmemente que es mente, o sea, que tiene que ver con la mentalidad. La conciencia. Sí, con la conciencia de decir, a mí no me va a faltar nunca nada. O sea, no sé si se van a hacer 40 millones o 4,000 pesos, pero a mí no me va a faltar. Sí, mañana respiro y como. Sí, o sea, lo que yo necesite iba a estar. Y a mí me pasó algo bien interesante porque yo tengo Júpiter en el ascendente y en Cáncer. Entonces yo toda mi vida, hasta que entré a mi etapa 8, toda mi vida pensé que a mí nunca me iba a faltar nada. Y es una creencia que tengo, o sea, yo a lo mejor te puedo decir, tengo 3 pesos en el banco, pero yo sé que si me quiero ir de viaje el próximo mes, va a haber. O sea, no sé cómo, pero Va a llegar. siempre tengo este sentido. Pero luego pasé por un proceso de tiempo dentro de mi mapa de números que duró 9 años, donde yo estaba acomodando el 8. Y el 8 es la energía que se asocia al dinero, pero realmente no tiene que ver con el dinero, tiene que ver cómo expresas tú tu potencia y tu talento en el mundo y cómo desarrollas esto para impactar y obtener un lugar donde pararte al que te pertenece, donde tú se vuelvas constructivo hacia afuera, no hacia adentro. O sea, ¿cómo hago yo para hacer algo que le impacte en el bien a los demás y que les deje algo a los demás? Entonces, cuando pasas por ese proceso, el que pasa, que tú pasaste en Tabla del Destino, Sí. cuando lo digo, cuando pasas por ese proceso, la vida te empuja al mundo y te dice, a ver, hazte cargo. Ahí cómo te paras y a ver cómo resuelves y a ver cómo haces, porque tú tienes que ir a impactar afuera. Ujú. No, Es un sé servicio. cuánto tienes tú, es un servicio. Sí. Pero yo creo Y que aquí andamos sirve y sirve. sí, yo creo que es el único momento en mi vida, gracias a Dios ya se terminó, que yo decía, ¿y si no completo para el viernes? ¿Y si no me alcanza? ¿Cómo voy a pagar los sueldos? ¿Y cómo voy a sacar para el súper y para la escuela de mis hijos? Y estaba yo así con la angustia, pero me estaban acomodando el concepto. Ujú. O sea, y era un concepto, como bien dices hace ratito, la gente que vino aquí no vino a hacer dinero. Ujú. Entonces yo creo que cuando tú pasas por una etapa que tiene que ver con integrar la creencia, es acomodarlo justo donde tienes que estar. Entonces pasó este tiempo y volví a sentir como que, pues sí, ahí está todo, ¿me entiendes? Ujú. Ahí está todo, va a llegar. No, me falta hacer el ajuste para que llegue así como 20,000 veces multiplicado. Sí, en pero de que sacos llegue, gigantescos. saltos gigantescos, pero de que llega. Claro. Entonces yo le decía ahorita, como esta persona que tuvo que hacer, que tuvo que pensar, que esta persona sale de un grupo donde todos viven en escasez, donde todos están viviendo desde las limitaciones, donde todos se conforman con el sueldito que les dan el viernes y para ellos con que salga la semana, y él tuvo algo en su chip ¿Qué dijo yo no? que dijo, yo no, yo me voy para afuera y yo quiero más y me voy a poner a buscar otra, y yo creo que tiene que ver con su mente, o sea, con lo Ujú. que... ¿No? Y con los dolores, porque por ejemplo a mí me tocó conocer una persona muy abundante y que me platicó cómo él se inspiró desde el dolor a hacer su fortuna, porque dice que vivían en una casa tan pequeña que el techo, cuando él se acostaba en una litera, el techo le quedaba aquí, dice, estaban a 45 grados, imagínate. Senté que se derretía, o sea, no podía ni siquiera dormir tanto Ni calor. respirar. Dice, y papá y mamá siempre estaban peleando por el dinero. Dice, o eran temas de dinero o eran temas de otras relaciones. Dice, era siempre todos los días.
pleitos por el dinero. Entonces, dice, yo tenía 6 años, dice, y estaba así derritiéndome de calor con el techo aquí, y dije, jamás voy a volver a ser pobre. Me juré en ese momento volverme una persona millonaria y lo logró, pero lo hizo desde el dolor. Entonces, seguía enojado con sus papás. Yo lo conocía cuando tenía 70 Oye, años. pero a lo 70. mejor, a lo mejor fue dolor, pero a lo mejor también fue un decreto. Ahorita Ah, se no, me da una claro. idea. Porque O sea, lo dijo con sí, todas sus células. con todos los aguacates. Con todo. O sea, fíjate que yo me acuerdo mucho de mi hermano. Yo soy la mayor de mi familia, tengo mi hermano, el segundo es un varón, y siempre estuvo como muy apegado a mi madre. Y cuando nos sentábamos a comer todos, pues mi papá llegaba de su trabajo y estábamos todos en la mesa y mi mamá pues se paraba y traía las cosas de la estufa y calentaba cosas, porque teníamos una persona que le ayudaba a mi mamá en casa, pero se iba a cierta hora, entonces ya no estaba cuando estábamos en la hora de la cena. Y se volteaba mi hermano chiquito, decía, mamá, vete a sentar. Y decía, sí, ahorita voy. Y yo, pero mamá, ya siéntate, sí. Entonces decía, eso no me va a pasar a mí. Cuando yo me case, mi mujer va a estar sentada y voy a tener una cocinera, un chofer, un dinero. Y así, tal cual. Sí, Decretó, pero chiquitito, no sé, tendría algunos 5 o 6 años. Pero era así como, esto a mí no me va a pasar. Sí. sí, Entonces, pero lo hizo porque se sentía abandonadito en el espacio, ¿sí? exactamente. Entonces ese dolor le hizo hacer un cambio. Entonces, cuando haces una fortuna porque hay un dolor, bueno, estoy hablando, por ejemplo, en el caso anterior, había mucho dolor de estar en esa escasez. Cuando lo haces desde ahí, no disfrutas lo que tienes, porque seguía ahí con el dolor, ¿sí? Seguía, ya Pero eso quitó el dolor. no quitó el dolor, seguía con el dolor. Se hablaba papá y mamá y era así. Es que ellos fueron unos losers, o sea, fueron unos mediocres, ¿cómo no salieron adelante? O sea, seguía ahí con el dolor, ¿sí? Y luego, ¿qué pasa? Sus hijos hacen una fortuna y luego veían a su papá como un mediocre, pues hizo unos cuantos millones, o sea, hay que hacer miles. Entonces se sigue pasando el dolor a otra generación. Ahora, otro tema es el sentirte merecedora, y eso el 85% tiene que ver con el árbol. Si en tu árbol no hay un sentimiento de merecimiento, entonces te generas un sabotaje, te generas pérdidas en diferentes áreas. Entonces también hay que trabajar ese tema. Pero si en tu árbol dices, no, aquí, claro que te lo mereces, hay que tener siempre una vida digna y hay que merecer esto, entonces esas creencias también se pasan. Entonces el estar en observación de qué es lo que hay que trabajar en el árbol, volteando a ver sin juicios, porque no quiero que se ay, sí, la tía bien coda. O sea, cuando hay alguien que es muy tacaño, es porque hay una historia de pérdidas. Sí, hay una historia de pérdidas y lo ves así. A mí, mi abuela, me acuerdo, la que sus padres son de Palestina, me acuerdo que sacaba las monedas y se las ponía en la mano y las volteaba y las checaba y contaba el dinero, lo doblaba, bueno, lo trataba con aquel y nos lo daba así como si fuera, wow, la moneda. Y tú ¿Sí? lo Y claro que yo decía, pues me lo voy a ir a gastar ahorita en la tienda, si es una moneda. Y ella era todo un ritual, el dinero. Cuando ves la historia, claro, donde hay historias de pérdidas, de abandono, de dejo todo, De exilio, porque de pues tú, exilio, claro. Sí, de Entonces, cuidar. el no sabes. dinero sí. ¿Por qué? Porque no sabes si mañana va a haber. Y donde hubo historias de guerra, pues cuida porque no sabemos si va a haber. Igualmente la comida, ¿sí? Que ahí es el reflejo, se almacena por si no hay. y ahí lo traes tú, bien almacenadas tus cajas de... Ahí está. Oye, y por ejemplo, y el ahorro, porque yo tengo como dos versiones. Oigo personas que dicen que ahorra porque ahí estás como confirmando que siempre hay, que siempre va a haber. Y tengo la otra versión que también he oído por ahí, donde es que los que ahorran ya están garantizando que les va a faltar en adelante. Mira, ahí también venía Podría esta ser parte del coleccionar. curso. Fíjate, si tú ahorras por miedo a no tener en un futuro, lo vas a perder. Pero si tú ahorras porque dices, oye, yo quiero mi vejez a toda madre, quiero viajar, quiero vivir en un estilo fregón, así, ahí sí lo vas a tener. O sea, O la quieres ahorrar porque intención, quieres comprar una casa nueva. la intención es muy importante, porque si es por miedo, te lo quitan, ¿eh? Entonces, a ver, Ahí no fue, mira, recapitulando, FAMSA, porque O sea, perdieron todo, y como que ahí mi ahorrito y para mi vejez, y no hay ahorrito, quebró. pero desde el miedo, porque Desde el finalmente miedo. si el ahorro es para la vejez, Ujú. como el otro ejemplo,
pero no porque me vaya a faltar, sino porque ya quiero... Porque quiero gozarla. darle Exacto. La intención. Es muy, muy importante. Yo estoy ahorrando por una inversión porque si llega el día de mañana una gran oportunidad y ese dinero lo voy a multiplicar y estás realmente con esa intención, pero si estás, no tengo que tener porque, y si me llega a faltar, y si llega, pues ese va a llegar. Si estás con esa intención, llega Sí. porque llegan las vacas flacas. Entonces, para cerrar así, sería la intención con la que guardas el dinero, número uno, las creencias de tu árbol, Lo que hablas del lo que hablas del dinero y lo que no hablas también del dinero, porque hay gente que no se habla de dinero, entonces también es otro Sí. tema no tratado. Digo, yo creo que igual de fuerte cualquiera de las dos. Y sumando eso en el tema de constelaciones, con todos los puntos que nos diste de cómo cambiar las leyes, de hacer la regla del 2, de hacer la regla del 3 y 7, y de empezar a ver el dinero como algo fácil, como algo padre, como algo que fluye Cotidiano. y cotidiano y sentirte sobre todo en abundancia. Creo que, o sea, al final de toda esta plática, me quedo con la palabra sentirte en abundancia y en gratitud. Disfrutarlo, sí. Exactamente, disfrutarla y estar trabajando siempre en estar en conciencia, en escuchar cómo se habla en la familia sobre el dinero, cómo hablas tú sobre el dinero, cómo tratas el dinero y si ves que ahí hay cosas a trabajar, pues haz una constelación, dos, a mí me encanta el... Ay, tu libreta nueva que la Gracias. lees. Yo creo que me regala de abundancia y Ay, dile que prosperidad. nos regalen nosotros sin el doctora, pero que nos regalen. Es una prima que desde pequeñas andamos Increíble, tejiendo increíble. y mandó a hacerlo. Entonces, escribirlo también te lleva mucho a conciencia cuando escribes a ver qué escuchaba mamá hablar del dinero, qué escuchaba papá hablar del dinero. ¡Ah! Se peleaban por el dinero. Ay, déjame ponerlo. O que escuchaban los abuelos. Todo esto es tu historia. Y cuando tú conoces tu historia es cuando tú puedes cambiar tu historia. Pero si ni siquiera quieres entrar en el tema porque es doloroso, la vida te lo va a volver a mostrar, ¿sí? Sí, te va a Y tus obligar. siguientes generaciones, ¿sí? Tuve una paciente donde viene de un árbol de mucha pobreza y donde eran tantos y era apenas ya puedes caminar y sostener una caja de chicles y salte a la calle, ¿sí? Vete a trabajar y traer dinero para completar para que los otros sigan comiendo. Entonces, ella decía, éramos 11 y teníamos que hacer las cosas así porque si no, no comes y ayudar a mamá porque pues, mamá estaba ahí arreglando sus asuntos con los bebés y todo. Pasan los años, ella empieza a trabajar en casas y dice, bueno, pues ya estoy mejor porque ya no vendo chicles, ya trabajo en casas y ya tengo más entrada de dinero y empieza a juntar y empieza a tener hijos ya a la edad que de los veintitantos años y ahora que es abuela, se da cuenta que sus hijos están viviendo también en la escasez. Y ya no tuvieron 11, tuvieron 3, pero siguen, es que y no voy a completar, no voy a completar. Y dices, pero aquellos eran 11 y ahora son 3, pero es la misma historia. Entonces es una repetición. Entonces, ¿qué sucede? Le digo, ¿y ya te diste cuenta cómo se administra el dinero? Pues es que querían unas papitas, querían eso. Le digo, pero eso son fugas, tienes que darte cuenta también en tu administración, desde cuidar los centavos para que el peso se vaya cuidando solo. Ah, entonces va llevando la conciencia, le digo, porque ¿cómo es posible que ayer eran 11 y ahorita son 3 y es la misma historia pero actualizada? Claro. Entonces ella dice, vengo a constelar porque hay algo que tengo que mover. Órale, o sea, ya entró en ese espacio de conciencia de tengo que hacer un cambio porque no es posible vivir siempre con el dolor de no sé si voy a completar mañana. Entonces, para que el público apunte, hagan esa introspección, hagan sus apuntes de lo que escucharon, de lo que ven, de cómo lo sienten ahorita, y platíquenos, coméntenos, estamos aquí para contestarles todas sus dudas, sus preguntas, o no, no sabemos, pero vamos a tratar Claro, de así es. asesorarnos en la parte económica. Recuerden seguirnos en las redes, darle Like. like y poner ahí suscribirse a la campanita. Muchísimas Gracias. gracias. Hasta luego.